pasar el fondo, porque el fondo tiene que ver con su hermana Emma Benavides y con la fiscal Betsabé Revilla, si la removió o no para favorecer a su hermana. Pero antes de eso, una curiosidad, porque leí por ahí en algún medio que registraba los pagos que ha hecho que se ha hecho a la fiscal suspendida. Así, cuando está suspendida. O sea, puede aclararme si la suspensión le permite seguir cobrando o no. Es una pregunta. Sí. La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha recibido 129.529 soles del Estado desde que inició su periodo de suspensión el 6 de noviembre del 2023 hasta la fecha. Y lo más indignante de esto es de que recibió el dinero a pesar de no estar en actividad, pues según archivos, el monto corresponde a pagos por conceptos de remuneración mensual, aguinaldo y bonos inherentes a su cargo como fiscal suprema. De acuerdo con las boletas de pago de Patricia Benavides, a las que accedió el portal periodístico El Foco, se observa de que en diciembre la fiscal suspendida recibió 45.730 soles. El monto total corresponde a 22.347 soles como sueldo, 15.000 soles de aguinaldo por Navidad, como también 3.120 soles de bono por ser fiscal suprema, 800 soles de bonificación extraordinaria, 2.340 soles de bono por la ley número 3970 y 1.523 soles por bono de desempeño. Y esto no queda aquí. Los siguientes meses, la ex titular del Ministerio Público recibió nada más ni menos que 27.933 soles siguiendo ese curso, donde también Benavides cobraría hasta junio, mes en que termina su suspensión, en total de 211.812 soles. Sin duda, esta es una cachetada para las personas que luchan día a día para llegar a fin de mes, pues resulta hasta frustrante ver cómo una funcionaria pública suspendida sigue recibiendo un salario y bonificaciones extremadamente altas, a pesar de contar con múltiples denuncias encima. Sin duda, es lamentable cómo se desperdician los recursos públicos en gente no idónea, en vez de destinarse a mejorar la calidad de vida a quienes más lo necesitan. Sin más rodeos, aquí te muestro el video. Con alguien que no representa la justicia divina, sino la justicia de los hombres, la justicia humana, con uno de sus abogados. Gracias por acompañarnos, doctor Juan Peña. Fernando, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias bueno, un discurso bastante encendido el de la fiscal de la Nación. Lo tuvo que leer para no olvidarse, aunque ella es de leer, ¿no? Prefiere leer a sostener Lo que pasa discurso, es que son muchos argumentos de los cuales 30 minutos quedan cortos para todo el informe que tenía la doctora Inés Tello, y se ha tratado de no olvidarse de nada, ¿no? Ya que de alguna manera esta audiencia también es pública y de todas maneras la institución de su carrera de 28 años está puesta en peligro. Entonces, claro, hay cosas que no... Es un tema muy, muy, muy serio y no está de mal invocar a Dios cuando uno cree que está en una situación muy, muy grave. Pero aclaremos algo. Este es el proceso ordinario que había empezado antes de que se desatara la batalla entre el Congreso y la Junta de Justicia. Es aquel proceso en el que la Junta Nacional de Justicia la investiga a ella por 3 razones. Y la fundamental es por la remoción de la fiscal Betsabé Revilla y por investigar si es que tuvo o no que ver esta remoción con la intención de favorecer a su hermana Emma Benavides, que estaba investigada por esta fiscal. Ese proceso empezó antes de la batalla campal en el Congreso con la Junta Nacional de Justicia, ¿cierto? Este es el proceso por el que compareció hoy, ¿no? Correcto, pero más allá del tema religioso y por qué la doctora de repente invoca esto, no es porque el caso sea complicado jurídicamente, no es por lo jurídico, es por lo parcializado que viene actuando la Junta. Es por ello, está buscando de alguna manera de que Dios ilumine a los miembros de la Junta para que resuelvan jurídicamente correctamente. Lo que está señalando en este caso como defensa, lo que se ha señalado es respecto al tema de la doctora Betsabé Revilla. ¿Cómo pueden indicarnos que un documento es falso si hay 2 versiones contrarias? La doctora Betsabé Revilla dice que el documento es falso, Abel Cartolín y la doctora Inés dice que es verdadero. Entonces, para ello, lo fundamental es una pericia imparcial, independientemente de cuál sea el resultado. Pero la Junta viene investigando esto hace tiempo. Había dejado de investigarlo porque hubo una medida cautelar a favor de la doctora Patricia Benavides. En un caso que uno la representó, fue el doctor Aníbal Quiroga, ¿no? Correcto. Eso frenó ese proceso, lo suspendió. Se quedó en stand-by. Se inició, pero ahora se ha reiniciado. Lo que se hizo fue aperturar la investigación, no se hizo ningún acto de investigación y luego pero se reactivó. Que sí, tengo entendido 2 declaraciones después de 10 más que se dieron.
Entonces se habrá investigado 10% después se reabrió por unos días, ¿no? Correcto. Pero luego se suspendió otra vez y ahora se ha dado de lleno. Entonces, cuando ya se da la investigación completa, lo que la defensa pide es, si dentro del debate hay un documento que está puesto en tela de juicio su veracidad, hagámosle una pericia. Que es lo básico para cualquier Pero más que la pericia del documento es en realidad del sistema de cómputo de la productividad de los fiscales, ¿no? Correcto. Hagamos a ver la pericia. Si las cifras son consistentes, es. si a otros fiscales se les evalúa igual. Eso es lo que hay que evaluar. Así es. Eso es lo que pedimos. No se hizo. La doctora Inés Tello, como instructora, dijo, no necesito ese documento, no necesito esa pericia. A mí me basta con la declaración de la doctora Revilla. ¿Pero por qué te basta con eso? Es que ella dice que tiene, según su producción, es 90%. O sea, ¿dónde está, para terminar nada más, dónde está ese documento? Lo hemos pedido como defensa para poder sustentar. O sea, para el proceso la Junta se entiende ha consultado con la doctora Revilla y con el... Correcto, con el doctor también Cartolín. Así es. Para los que nos siguen hay que decir que es el gerente de productividad. Del sistema de productividad que hizo estas... Claro, él no hace el sistema, para tenerlo claro. Lo que él hace es ver los números que hay en el sistema, hacer la evaluación respecto a casos archivados, acusaciones, formalizaciones, acusaciones, y de acuerdo al porcentaje que tienes, sale un número. Él lo que hace es control P, imprimir. ¿Y él recomendó la remoción de Betsabe Revilla o ya eso fue decisión de... No, lo que él señala es cuál era el porcentaje de productividad que tenía esta fiscalía. La doctora Benavides, al ver que no cumplía ni siquiera con el 50%, lo que hace es tomar la decisión. ¿Usted como defensor ha hablado con el doctor Cartolín o en alguna diligencia? No, yo no participé en la declaración del doctor Cartolín porque son muchas diligencias. Ante la Junta de Justicia, no, ante la Fiscalía. Ante la Fiscalía, exacto. Claro. Que además es algo también raro. Por ejemplo, la doctora Inés Tello ha utilizado declaraciones o versiones que da, por ejemplo, el señor Villanueva ante FICOP, pero no ha utilizado las declaraciones que da ante la doctora Delia Espinosa, que esas son las importantes para el caso de la doctora Patricia Benavides. ¿Por qué? Porque la doctora Benavides es investigada por la doctora Delia Espinosa. En FICOP no. Estamos mezclando los dos procesos porque... No, es que es el mismo. A ver. Es el mismo, porque la doctora... Pero en la Junta de Justicia... La Junta de Justicia está llevando dos procesos con Patricia Benavides, por el que compareció ahora, que es uno, el que había empezado hace tiempo. Así es. Y otro fue ese proceso sumarísimo, que fue muy rápido, ciertamente, que acabó con su suspensión. Así ¿no? es. Ese proceso ya concluyó. No, aún continúa. Digamos, lo que llevó a la suspensión, que eran supuestamente de prueba suficiente. Esa fase que es la que todos recordamos, porque llevó con nada menos que con la suspensión de una fiscal de la Nación. Y a partir de ahí tenemos a dos fiscales más, que fue Pablo Sánchez rápidamente y luego a Villena, que es interino ciertamente, ¿no? Ya, ese proceso es otro. Correcto, pero el hecho... Aquel por el que compareció ahora. Hay que recordar que uno de los hechos por los cuales la doctora Benavides es suspendida, acuérdense que son 7 hechos, que fueron los que narró Villanueva supuestamente en FICOP. La destitución de la doctora Ábalos, la separación del doctor Vela, la elección del defensor del pueblo, la destitución de la Junta, Betsabe Revilla, que es un hecho que es puntual en esa situación y en esta situación también. Es por eso que nosotros también invocamos el nebis in idem, porque cuando me suspenden, utilizan el hecho de Jaime Villanueva con las declaraciones en FICOP respecto a la destitución de Betsabe Revilla. ¿Puedes repetir el latín? Porque siempre me olvido la frase. El nebis in idem. No te puedes... pero repítelo bien para que... Nebis in idem. Nebis in idem. Nebis in idem. Así es. No te puedo juzgar o sancionar 2 veces por lo mismo. Ya. Entonces, uno de los hechos que ya ha habido con la doctora Benavides en su suspensión es el caso de Betsabe Revilla, porque lo que se hizo fue tomar los chats del señor Villanueva y las declaraciones también de él respecto a este hecho. Lo que dice la Junta de Justicia es que ellos tienen otra entrada, que es la administrativa. Correcto. Y el mismo hecho puede tener una lectura penal. Correcto. Es como conducir en estado de ebriedad. Es delito y también falta administrativa. Y es una falta administrativa. Correcto. Entonces, en eso tienes toda la razón. Puede haber ese paralelismo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dijo el doctor Aldo Vázquez en un programa, en una entrevista aquí también en este canal. El doctor Aldo Vázquez dijo, y eso fue muy grave, por el cual la doctora Benavides hoy día le increpó esa opinión, que el hecho de la doctora Benavides se comparaba al de Walter Ríos, porque era cuellos blancos, pero que además él, como un delito, habría incurrido también en una falta administrativa, que es el ejemplo que tú también me narras. La diferencia entre el doctor Walter Ríos y la doctora Benavides es que cuando a él se le suspende por un acto administrativo es porque él ya se había acogido a la colaboración eficaz. Y todos sabemos que un colaborador eficaz reconoce que ha cometido un delito. Por ende, ha cometido la infracción administrativa. En el caso de la doctora Benavides no es igual. La doctora Benavides no ha aceptado ninguna responsabilidad respecto a los hechos que le imputan y todo lo contrario, se ha venido defendiendo tanto en el Congreso, tanto en la Junta como en la Fiscalía. Ahora, sí es cierto, señalando que es inocente e inevitable que con toda la guerra que ha habido, que incluso ha involucrado pues nada menos que a una cuasi defenestración de la Junta de Justicia, que hay pues una relación muy tirante, muy tensa, apasionada,
entre su defendida Paz Benavides y entre los 7 magistrados, con unos más que con otros. Por ejemplo, pero si es que se recusara a todos, no habría quórum. Lo que pasa es que la doctora Tello, por ejemplo, no es por la salida de la doctora Tello, no es por la doctora Benavides o por una discusión, es porque cumplió la mayoría de edad que tenía permitido para ejercer como miembro de la Junta. El Congreso la defenestró, pero se ha suspendido eso por el Poder Judicial, que es todo un lío. Que es todo aparte, es correcto, pero la separación no es por la doctora Benavides, pues es por la edad que tiene la señora Tello, ¿no? Pero está involucrada en la guerra, pues. No, pues si no todos los fiscales, atizó, o jueces pues, que son parte de... Es que se la culpa de haber atizado esa guerra, pues. No, pues pero lo que pasa es que bajo esa lógica es que todos los fiscales y jueces que están siendo investigados hoy día se van a ver beneficiados también con eso. Y por cierto, antes de pasar al fondo, porque el fondo tiene que ver con su hermana Emma Benavides y con la fiscal Besa Revilla, si la removió o no para favorecer a su hermana. Pero antes de eso, una curiosidad, porque leí por ahí en algún medio que registraba los pagos que ha hecho que se ha hecho a la fiscal suspendida. Así, cuando está suspendida. O sea, puede aclararme si la suspensión le permite seguir cobrando o no. Es una pregunta. Sí, correcto. Y es algo que en realidad lamento mucho la publicación del señor Fabricio... A ver, déjame buscar el nombre que lo tengo aquí. Pero es un... Fabricio Cabrera, que es del portal El Foco, me parece. Y aquí tengo la conversación y también se la ha publicado en el Twitter que señaló, en donde él dice que yo le habría dado la versión de que solamente cobraba el 10% de su sueldo. Ante ello, con usted. Sí, me llamó a entrevistarme pidiéndome las consultas del caso, qué es lo que pasaba, si había estado cobrando o no. Tengo toda la conversación, me señala lo que iba a presentar y le digo, mira, la norma lo que señala, y para un mayor entendimiento le pongo, es que ella, estando suspendida, va a recibir el 80% de su sueldo. Pero si esta suspensión se logra ratificar, según la ley, ese monto será descontado de su CTS. Eso es lo que señala la norma. Cualquier fiscal o cualquier miembro del Poder Judicial que es suspendido por un acto de sus funciones provisionalmente, se le sigue abonando el 80% de su sueldo. Si tú eres hallado culpable de esta investigación o responsable por la suspensión, automáticamente se te descuenta de tu CTS lo que se te ha abonado. Entonces, no es un acto irregular, no es todo ilegal, o solo el monto que se le ha venido abonando los meses que ha estado suspendida. El 80%. Exacto, el 80%. Entonces, hoy han sacado una noticia... Es un cobro para usted legal. O sea, correcto, la fiscal ha estado cobrando su sueldo y para usted es legal. Así es, de hecho, según la ley, que es el artículo 59 de esta ley, dice que el fiscal apartado preventivamente, es el caso de la doctora Benavides, que está suspendida de manera preliminar o mediante una cautelar que sacó la Junta, percibirá el 80% de su retribución mensual que le corresponde. La misma que en el caso de ser destituido, se tiene como pago a cuenta de la compensación por el tiempo de servicios que le corresponda. La doctora tiene 28 años de servicio en la fiscalía. Para saber eso, a los suspendidos siguen cobrando y si es que son encontrados responsables o culpables, así es, allí tienen que... Y mira, y esta norma, y este artículo yo se lo envío al señor Fabricio, le digo, mira, para que tengas un mejor entendimiento de esto, que no sea irregular ni ilegal, te lo envío. Sí, ¿y qué es lo que he hecho? Ha sacado de manera muy parcializada esta nota, tratando de darle una movida como si fuera algo ilegal. Se nos agota el tiempo, ¿no? Yo quiero preguntarle lo siguiente. El fondo de todo, donde empezaron los problemas de su defendida, es con su hermana Emma Benavides, acusada de favorecer a narcotraficantes que ella dejó sueltos. Mira, por ejemplo, algo... Y lo investigaba la doctora Besa Revilla. Algo puede admitir la fiscal Benavides, por lo menos, que debió pensarlo 2-3 veces antes de removerla por ese... dudoso sistema de cómputo de la productividad de la fiscal. Es que este sistema de cómputo no es aplicado por la doctora Benavides. Esto viene de 4 gestiones atrás. O sea, no es que la doctora Benavides ingresó a la fiscalía y dijo voy a hacer el sistema. Pero además, solamente para afectaba en un tema crucial, sanguíneo, lo que pasa es que hubiera sido, si no la removía del cargo, teniendo el porcentaje que tenía de productividad, hubiera sido hasta parcializada la decisión, porque hubiera dicho, como investiga a tu hermana, no la quiere sacar. Pero además, pero además, ella, la doctora Revilla, anteriormente ya había archivado un caso de la doctora Benavides, de la hermana de la doctora Benavides, de Rosa Ruth. Entonces, ¿bajo qué lógica se tiene el supuesto de que si ella ya archivó el caso de una hermana? Pero ese ha sido el origen de todo y a veces... Es que lo han utilizado políticamente. A veces la familia es la perdición. Sí, lo han usado, como te digo, políticamente y estratégicamente para poder remover a la doctora Benavides. Doña Emma puede ser la perdición de su defendida. No, como hermanos no pueden ser así. O sea, de hecho la familia siempre se tiene que cuidar y proteger, pero no removiendo fiscales. No, claro que no, de ninguna manera. Eso es un delito, eso es un ilícito, pero lo que yo te menciono, el no removerla por llevar el caso de su hermana, sí sería una falta, pues sí sería un delito. Caso, el removerla lo están usando de manera contraria a lo que debería ser. Según la imputación fiscal, ¿no? Claro, ellos dicen de que habría una obstrucción o un encubrimiento con la doctora Benavides, lo cual es falso, porque además, para solamente terminar, la doctora Revilla tuvo 4 años la investigación de la señora Emma Benavides. Y a la mejor fiscal, según varios medios periodísticos, no se le ocurrió pedir el levantamiento del secreto bancario de todos los magistrados que estaban imputados por este delito. Quien le eche el favor de hacerlo es el doctor Checo. Seguiremos hablando de estos temas porque son muy interesantes. Te agradezco mucho.